sincrónico. Muchos avisaron que no podían participar. Es importante un poco este momento del encuentro, porque si bien después se puede ver la clase grabada general, esta que estamos haciendo la presentación y la parte de las conclusiones, los trabajos en grupo, que es como tal vez la parte más rica del encuentro del sábado, no va a quedar grabada. Entonces, si bien uno después puede volver a ver la clase general, nos perdemos esta partecita, así que para los próximos seminarios está bueno organizarse con los tiempos para poder estar, que no imposibilita que después puedan entregar los trabajos que algunos también consultaban. Y bueno, haciendo un poco el repaso de la semana 3, es una semana en la que empezamos a hablar un poco más de arqueología de los pueblos del NOA. Había un dossier para leer, un video, también un texto de Res González. Y un poco la actividad de hoy va a ir de que avancemos en los grupos que se conformaron para poder, bueno, hacer un poco la descripción en conjunto, para poder, dialogar y ver qué conocemos. Hay mucha gente que ya viene trabajando con cuestiones estilísticas y arqueológicas del NOA por experiencias en artesanía o en la temática en general, y capaz que para otros es la primera vez. Entonces va a ser un espacio interesante de intercambio de los grupos para poder empezar en este documento de Google a describir un poco la pieza, ¿no? No sé si estuvieron viendo el vaso, si lo estuvieron chusmeando un poco y si ya les despertó alguna curiosidad, vamos a avanzar con eso. Bien. Bueno, buen día a todos. Yo no sé, porque está entrando gente nueva que no saludé. Buen día a todos, bienvenidos sí, a esta clase este sábado. La idea de hoy era hacerles una introducción muy breve, que se les va a hacer el profe David más en específico, sobre un poco todo el tema que trabajaron en esta semana 3 sobre la cronología cultural, por decirlo de alguna manera, más específicamente acá en el noroeste argentino, y es un poco lo que leyeron en el dossier de la semana 3, y la idea era como darle un cierre, algunas claves, algunos conceptos por ahí que quedaran descolgados, y trabajar en grupo un poco la dinámica de los sábados anteriores, sobre avanzar un poco sobre la tarea que tenían sobre analizar, interpretar los dibujos del vaso. Con esto de hablar un poco de cronologías culturales, más que todo acá, como plantear la idea del noroeste, es una de las áreas, por decirlo de alguna manera, que tiene mayor riqueza arqueológica todo el noroeste argentino. En el país es de las zonas que más rico tiene arqueológica por muchas cuestiones. Principalmente la conservación es un factor súper importante para hablar de conservación en el NOA, y que fue uno de los índices más importantes a la hora de hablar de cronologías. Tuvimos un comienzo en el NOA que lo conocemos como precerámico, periodo precerámico, que lo han visto. Es una etapa que fue marcado por todo lo que vimos de lo anterior, cazadores-recolectores nómadas, que fueron las primeras semanas de lo que fueron leyendo y trabajando. Hay muchísima evidencia arqueológica sobre aleros y bueno, un poco lo que van a especificar de Débora en lo próximo. Así que después tenés un periodo formativo temprano, también para el NOA. Y bueno, hay muchísima evidencia arqueológica, muchos lugares conocidos, Tafí, la cultura ciénaga. Y así, bueno, van pasando, David supongo que va a especificar un poco los periodos que se fueron dando para el NOA. Hasta tenemos muy conocido todo el periodo incaico, hasta el periodo hispano-indígena a la actualidad, ¿no? Todo esto tiene fechados y está relacionado a sitios arqueológicos, algunos muy conocidos y otros menos.
No quiero especificar Bueno, porque seguramente la ilustración es David. ahí supuestamente ha llegado he compartido con el grupo de docentes la presentación, a ver si me pueden hacer el favor de cargarla la imagen, porque no sé qué le pasa a mi, no sé si es la conexión o la computadora, pero no puedo pasar la presentación, no me la permite cargar. Ahí la pasé por el grupo de WhatsApp, espero entonces que la carguen. Pero bueno, retomando la idea de la profe Monjes, hoy el tema era esta cuestión de la cronología y las culturas que han habitado en el noroeste argentino. Y bueno, eh, como siguiendo la idea del dossier, este, ahí la comparte el profe Oscar a la presentación que tenía en vista, es que en primera instancia, cuando se hizo estudios sobre las culturas precolombinas, se dio una imagen bastante sincrónica, o sea, sin tiempo, de las culturas que habitaron el noroeste argentino, lo que permitía de alguna forma definir un área cultural, porque aquí habitaban pueblos que, a diferencia de en otros territorios de la República Argentina, existían grandes poblaciones con sitios arqueológicos numerosos, con poblaciones de hasta 3.000 habitantes, que se dedicaban a la agricultura y el pastoralismo y que tenían una cultura material abundante, rica, por este modo de vida. Esa idea de que en el noroeste habitaban estas poblaciones, bueno, era un poco diferenciar un área cultural de otras áreas que estaban dispersas en la República Argentina, el área centro y el área sur, el área de Cuyo, donde no habitaban estas poblaciones, que inclusive eran poblaciones que habían llegado a una forma de organización social descrita por los españoles como de señoríos, reinados, donde se podían observar inclusive estratificación social, personas especializadas trabajando en un ámbito de la vida como agricultores o artesanos o gente dedicada al culto, ¿sí? O sea, se creó toda una imagen de estos pueblos que habitaron en el noroeste argentino, pero que no hablaba de una historia, de una profundidad, de una trayectoria. Eh, bueno, y la idea era un poco superar esta cuestión de este enfoque donde se creó una imagen estática de estas poblaciones. Y esta imagen estaba creada también en base al relato de lo que habían dejado los testimonios, los primeros españoles que estuvieron por nuestro territorio, de la época colonial, digamos. Ahí comenzó un poco a definirse esta idea de que aquí existían poblaciones diferentes o con organizaciones diferentes al resto de las que se observaban en el territorio de la República Argentina, y estas poblaciones compartían rasgos con las poblaciones del área andina en general. Entonces, se entendía de que era una proyección. Ahí volvimos a ver la primera imagen. Y bueno, y ahí tenemos esta cuestión del área que estamos trabajando. Un área cultural, fue definida como un área cultural, y esta era de los pueblos ya mencionados: agricultores, pastores, sedentarios, agrícolas, pastoriles, que estaban organizados en señoríos, reinos o curacazgos, un poco sinónimo todas estas palabras. Y que es una imagen que empezó a crearse desde época colonial. Pasemos a la siguiente. Las provincias que integran el noroeste argentino, por supuesto, son Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, parte de San Juan y Santiago del Estero. Sí, aunque Santiago del Estero no está muy dentro de lo que es el área ambiental andina, pero lo que tenemos, ahí pasamos medio rápido, lo que tenemos que en estos lugares
definía, digamos, esta cuestión de los poblados grandes, definían esta cuestión de las culturas, ¿sí? Estas culturas también llamadas como diaguitas, o sea, se creó una imagen de que aquí existían estas, pero ahora sí pasemos la imagen. Ahí veíamos las ruinas tanto de Quilmes como las de Tastil, y ahora nos centramos con Res González, un científico que en realidad no es el primero en intentar reconstruir la historia de todos los pueblos, la historia de los pueblos que han habitado el territorio del noroeste argentino, no es el primero, pero sí es quien consolidó la idea y quien dio el aporte científico para la construcción del cuadro cronológico presentado en el dossier y que después fue reelaborado, reinterpretado y trabajado, mejorado en fecha con nuevos estudios y también discutido, problematizado por la arqueología que le siguió a Res González. ¿Sí? Res González, una persona que empezó a trabajar en los años 40, 50 en arqueología y que se interesó por hacer este aporte de crear la historia de estos pueblos agrícolas ganaderos del noroeste argentino. Él, por supuesto, hizo una síntesis de todos los trabajos que se venían realizando en el noroeste argentino, 70 años de arqueología anterior a la de él. Él hizo trabajos de campo, especialmente en la zona de Hualfín, la zona del oeste de la provincia de Catamarca, una zona donde había mucha riqueza arqueológica. En ese lugar es donde centró sus investigaciones, y bueno, él logró construir un cuadro cronológico dividiendo en 3 grandes etapas, que ya las mencionó Alejandra anteriormente: los cazadores recolectores. Yo en el dossier por ahí ponía AP, que significa, lo detallé, pero por las dudas es antes del presente. Acá las fechas difieren porque son antes de Cristo, o sea, al antes del presente, si le restamos los años que hay hasta el nacimiento de Cristo de la actualidad, son aproximadamente 2000 años, exactamente 2025 años, entonces nos quedan, no son 12.000 AP, sino son 10.000 antes de Cristo. La primera etapa, la segunda etapa, que es una etapa teórica más bien porque no hay demasiadas pruebas arqueológicas sobre esta cuestión de la agricultura incipiente o cuando comienza la agricultura en el noroeste argentino, y después una tercera etapa ya dominada por las culturas agroalfareras que comenzó hacia el 500 antes de Cristo, hasta la llegada de los colonizadores europeos. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Para poder hacer este cuadro cronológico, Res González, él ya veía que había muchos avances en la arqueología andina, especialmente en los grandes centros de desarrollo cultural, el primero y más antiguo, el de Tiahuanaco, que es por eso que hemos propuesto ver la cuestión de Tiahuanaco en dosieres anteriores, y cómo Tiahuanaco se extiende hacia el noroeste argentino, dejando una impronta, una marca en las culturas que han convivido en la época. En ese momento con Tiahuanaco se ha llegado a la conclusión, a la idea de que no ha hecho un dominio efectivo sobre el territorio del noroeste, pero sí que ha habido influencias y con ello el traslado de ciertos elementos de la cultura, y sabiendo la cronología de Tiahuanaco podía saber la cronología de algunas expresiones culturales de nuestro noroeste argentino. Entonces, él empieza un poco a afinar, sacarle punta al lápiz a estas cuestiones, y también con lo inca, que es varios años posterior, pero ya tenía dos jalones culturales y cronológicos para poder empezar a construir el cuadro cronológico para las culturas del noroeste argentino. Sigamos a la siguiente. Pero él también necesitó definir las culturas arqueológicas. Las culturas arqueológicas eran una expresión que veía en la cultura material, ya sea tanto en cerámica como en metal, en huesos, símbolos o expresiones que le determinaban que había cierta ideología por detrás. Y eso sumado a una forma de entierro, a una forma de casa, a una forma
de economía, ¿sí? En la zona donde hacía sus estudios, en una reconstrucción que él hacía de lo que le llamaba un contexto cultural, sumado al espacio, digamos, a la dispersión donde encontraba esta expresión cultural y al tiempo que para ello, bueno, utilizó diferentes metodologías, pero vamos a hablar de quizás la más científica, que vendría a ser la que aportaron los laboratorios de investigaciones, que es los fechados radiocarbónicos, la cronología por fechados radiocarbónicos. Entonces él logró ahí construir lo que se llaman culturas arqueológicas. Sí, que en un primer momento no contó con tanto fechado radiocarbónico para hacer la definición de las culturas arqueológicas y su etapa en la que estaba en el cuadro cronológico, y se llevaba de ideas del arte, de ideas provenientes del arte, que hablaban de que el humano en sí siempre primero tenía una forma de crear en base a las ideas que le provenían de la naturaleza. Entonces era un arte naturalista, y que eso a lo largo del tiempo se iba haciendo más abstracto. Entonces él hizo un ordenamiento de las culturas arqueológicas en base a estas ideas, que después las tuvo que desdecir y cambiar algunas culturas arqueológicas del lugar y reordenarlas. Así, en un primer momento, la cultura arqueológica laguada era la más antigua de las que habían habitado el territorio noroeste argentino, y después cambió esta idea con los fechados radiocarbónicos, la puso en realidad en el periodo medio, en base a los fechados radiocarbónicos y también a esta cuestión de la relación con Tiahuanaco. Pasemos a la siguiente filmina. Ahí está un poco el cuadro cronológico definido por Rey González. El cuadro es, habla de un periodo temprano. Él entiende de que el periodo temprano, ya las culturas agrícolas en el noroeste argentino, ya cuando empiezan a desarrollarse, no empiezan desde un comienzo, desde cero, sino que ya tienen cierto desarrollo. Así que por eso también es una idea de que la agricultura no fue iniciada por los pobladores aquí en el noroeste argentino, sino que habría sido parte de migraciones y traslado de poblaciones que dominaban ya esas técnicas, y a ese primer periodo inicial se lo denomina formativo, ¿sí? Donde existen aldeas pequeñas, pero expresiones culturales concretas dispersas en muchos valles. Acá pongo en consideración quizás las más famosas dentro del noroeste argentino, pero hay otras expresiones culturales que no están detalladas y que forman parte también del noroeste argentino. Y después el periodo medio, que es de la cultura arqueológica laguada, que es justamente el momento en el que las culturas del noroeste argentino se vinculan, pero no de forma directa, ni dominada, ni en forma de vasallaje con la cultura tiahuanaco, de en torno al lago Titicaca, sino mediante una influencia que algunos piensan que inclusive indirecta, pero se trasladan elementos, o por lo menos comparten elementos iconográficos y también aspectos de la cultura en general, cuestiones del culto, hacia el jaguar, hacia el sacrificio de humanos, hacia cabezas trofeos, que es un poco en lo que se había pedido se haga una lectura de un texto de Alberto Rey González en la materia. Después un periodo tardío, donde vuelven a desarrollarse por valles, grandes señoríos o curacazgos, que se vendrían a ser como reinos, que son los que conviven con los incas y que también encuentran los españoles a la llegada de hacia el noroeste argentino. Y cabe destacar que este periodo tardío, digamos, de culturas locales, eso serían lo que muchas veces uno los denomina como diaguitas o calchaquíes. Vamos a la siguiente filmina, si es posible. Y bueno, el Rey González y muchos arqueólogos normalmente se basan en la cerámica para hacer un diagnóstico cronológico
sobre los materiales que muchas veces encuentra en el terreno. Porque, ¿qué pasa con la cerámica? La cerámica es un elemento que, según se entiende, cambia fácilmente con las modas. Con las modas cambia fácilmente con los cambios que acontecen en la sociedad. O sea, son elementos diagnósticos de una época y difieren de otra época. En el periodo temprano, lo que es la cultura condorhuasi, vinculada a enterratorios que eran ahí se me fue la presentación nuevamente. Bueno, la cerámica de la cultura condorhuasi, con expresiones muy artísticas muy elevadas, esos rojos, esos colores rojos, negros y amarillos, con cuerpos alargados, encontrados más que nada en la zona del norte de Belén, el oeste de la provincia de Catamarca, ¿sí? Bueno, vendría a ser el lugar donde se habría desarrollado esta cultura muy antigua. Después la cerámica ciénaga, que también es de otra expresión cultural muy antigua, pero la cerámica ciénaga aparece con una dispersión bastante notable, que inclusive se extiende hacia parte de Santiago del Estero, Salta. Bueno, ocupa casi el mismo territorio que después ocuparía la cultura arqueológica La Aguada, ¿sí? Con Sí. Ciénaga y la cultura la arqueológica La Aguada también estaba. Ahí se ve. Ahí Señora, estamos. ahí volvió. Reconocida por su cerámica de expresión importante. Ahí se me volvió a cortar la imagen. Después, también en esa época estaban lo que es la cultura tafí, la cultura alamito, expresiones que estaban ubicadas en valles de altura especialmente y que se caracterizaban que fueron caracterizadas por un gran trabajo que han realizado en piedras, y ahí se destacan entonces los menires y la escultura en piedra de alamito, los menires de Tafí, que en algún momento estaban en un parque que se encontraba muy destacado en el valle de Tafí. Ahí tenemos que destacar que el parque arqueológico en realidad desarticuló los menires de los diferentes sitios en los cuales está ubicado a lo largo de todo el valle, pero para reunirlos en un parque arqueológico, que en la actualidad también está ese parque, pero ya ese parque fue trasladado a una situación más baja, de donde antes resaltaba en la cima de una lomada. La escultura alamito, lo más conocido son los suplicantes, que aparecen siempre con señas de ser masculinos o femeninos, porque algunos tienen un vientre abultado como si tuviesen un embarazo, y otros tienen un pupito como si tuviesen, bueno, una representación fálica. Todo esto de pueblos que eran poblados no muy grandes en dimensiones, poblados que seguramente tendían a ser, no tener relaciones de jerarquía muy marcadas, muy desarrolladas, bueno, según una idea también de que eran como tribus. Eran más o menos la idea de que en este momento son los primeros pueblos agricultores, generan una identidad en un espacio, en otro espacio, y bueno, pero esto se ve después cambiado por lo que es la cultura arqueológica La Aguada. Con la cultura arqueológica La Aguada aparentemente hay como una conexión cultural en una gran área que involucra especialmente la parte sur de Salta, aunque no se ven tantas expresiones de la cultura arqueológica en esa zona, llega hasta la provincia de Catamarca, La Rioja y un poco de San Juan, y en el resto del noroeste argentino siguen expresiones culturales, pero no con una marcada influencia de la cultura arqueológica La Aguada, no con estas ideas del jaguar, el sacrificador, la cabeza trofeo, pero siguen expresiones como por ejemplo
bueno, si mal no recuerdo, Isla, Alfarcito, que son también así como de las características de estas culturas, de estas formaciones de la época más temprana o más antigua de las culturas del noroeste argentino, de la época formativa, ¿sí? Si pasamos a la filmina, a la siguiente, ahora estoy viendo la filmina, si la pasamos a la siguiente, y ahí vemos, por ejemplo, estatuillas de la cultura laguada y jarros que empiezan en las cuales se observan estas figuras como de dragones, se dijo en una época, de saurios, también se dijo en otra época, pero que en la arqueología por lo menos se interpretan en la actualidad, de acuerdo a todos los estudios que se han realizado, que vendrían a ser la expresión del jaguar, de jaguares. Sigamos a la siguiente filmina. La siguiente filmina es una época en la que se vuelve muy importante también el dominio de la metalurgia y con ello la creación de placas metálicas donde se expresan estas personas como que son personas con mucha jerarquía dentro de su sociedad porque tienen, digamos, en la parte superior, en la cabeza tienen como algunos piensan algo así como coronas o plumajes o representaciones del sol, y que se encuentran en posiciones como sentados, en bancos que en el noroeste argentino se conocen como, en la zona andina se conocen como tianas, que son como los lugares donde se solía sentar el jefe máximo el curaca, la persona más importante de las tribus que ya no vendrían a ser tribus, sino vendrían a ser quizás jefaturas, en el sentido de que son muchas poblaciones subordinadas a un centro. Entonces eso es un poco el cambio que se produce en la cultura arqueológica laguada, pero que esto no es de todo el noroeste argentino, sino en la región que yo les expresé recientemente, que principalmente Catamarca, un poquitito del sur de Salta, y La Rioja y un poquitito de San Juan. Y para después esta época terminar y comenzar, ahí vemos una placa de bronce, ¿sí? Donde vemos un personaje central y todo rodeado de animalitos, con el tocado solar en la parte superior o en la cabeza del individuo. Sí, y esto, en realidad las causas de por qué van cambiando, no, eso se lo van a leer en el dossier, no voy a entrar en eso porque la idea era que sea medio rápida la presentación dinámica, pero bueno, se termina este periodo con estas expresiones culturales y comienza la época del periodo tardío, y pongo ahí dos representantes de alfarería muy característicos del último periodo antes de la llegada de los incas, del periodo tardío, donde ya estos señoríos se consolidan en un espacio geográfico determinado, uno más al norte lo que vendría a ser el Cachaquí, que son la zona de Santa María, parte de Salta, Humahuacas un poco más al norte, en esta zona lo que se conoce como la cultura arqueológica Belém, más al sur, lo que se conoce como la cultura arqueológica Sanagasta, y estilos cerámicos que son muy representativos de cada área. Y bueno, la idea de que las poblaciones se hicieron más numerosas, crecieron los asentamientos, se hicieron protociudades, llaman algunos, porque tienen casi las características de una ciudad, con muchísima población dentro, y se va consolidando también el poder de algunas clases sociales, y también, por supuesto, los jefes étnicos se vuelven más que importantes, hasta la llegada de lo incaico, que es, digamos, lo último que tenía que presentar hoy, que a diferencia de lo que fue Tiahuanaco, hacia entre el 600 y el 900 después de Cristo, lo incaico llega, muchos autores hablan del 1471, 1480, hoy la arqueología muestra de que lo inca habría llegado antes, inclusive, en las primeras décadas del siglo XV, y
y que, bueno, que impuso su dominio en las poblaciones del noroeste argentino, un dominio que no lo, bueno, de acuerdo a las regiones, pudo haber sido coercitivo, pero en general siempre hubo como una cuestión más bien política, en la cual se instaló, se radicó, trasladó poblaciones, generó un panorama bastante complejo de poblaciones que acompañaron a los incas para dominar espacios y con esas poblaciones también relacionarse con las poblaciones locales, y bueno, y hacer ejercicio de la política estatal de este imperio que tenía su sede en el Cusco, bueno, que fue uno de los estados expansivos más grandes que han existido en la historia del planeta Tierra. Así que bueno, el periodo formativo, entonces, de las primeras culturas, que comenzó al 500 antes de Cristo y que finaliza hacia bueno, algunos piensan que entre el 400 o el 600 después de Cristo, con la cultura arqueológica laguada, que comienza un periodo como de integración o por lo menos de compartir ciertos aspectos de la cultura esta que adoraba jaguares, sacrificadores, para que esto se termine hacia el 900 después de Cristo y comienza el periodo de desarrollos regionales con estas expresiones que mencionaba de Humahuacas, en Calchaquí, las que se conocen algunas como la cultura arqueológica Santa Mariana, la cultura arqueológica Belén, bueno, que vendrían a ser los propiamente diaguitas que encontraron incas y españoles. Y con eso se termina mi presentación sobre la cuestión de cronología del noroeste argentino. Bueno, pero lo que se vio entrecortado y todo, las imágenes como súper ejemplificador de todo lo que ibas contando. Marianela acaba de poner en el grupo, sí, que se va a compartir el power del profe David, así que quédense tranquilos que van a poder después ver en detalle por ahí las imágenes de lo que él iba contando. Así que se pueden quedar tranquilos por ese lado. Y aparte, bueno, el trabajo de hoy es un poco también que se pueda ir reflexionando, que podamos ir haciendo un poco tierra de todo esto que fueron leyendo y que se fue trabajando, algunos en mayor medida, otros en menos, por ahí a veces por los tiempos, pero bueno, la idea de esta clase precisamente es esa, que puedan trabajar, que se puedan reunir en grupos, que puedan empezar a hacer este trabajo que había quedado un poco pendiente en la semana 3, sobre una imagen que se les había compartido, que está puesto ahí en el aula virtual, sobre una imagen que vieron que es sobre un vaso. ¿Se me escucha? Está como... Sí, Ale, sí. Hay una mano levantada. Ivana, bien. ¿querés preguntar algo? Iba a preguntar eso, si capaz que no escuchan Hola, o sí, quedó algo buen día. pendiente. Sí, Ivana. ¿Me escuchan ahí? Bien. No, Sí. estaba escuchándolo al profe y si bien, digamos, obviamente todo lo que él está comentando es interesantísimo como para orientarnos un poco. Alguna vez he leído, y si no me equivoco también es Fred González, que hizo como una especie de sobre las urnas santamarianas, que habían como distintas fases, porque bueno, hay algunas urnas que tienen como un cuello más largo, otras un cuello más cortito, y no sé si son, digamos, en su tiempo también, lo que hablaban como era la arqueología de ese momento, si se siguen utilizando esos mismos modelos. Yo trabajo en un museo y una de las preguntas frecuentes es, ¿y por qué esta es? O sea, si bien uno le da el marco de que son piezas del tardío, pero hay algunas que son, como digo, tienen un cuello más largo, más invertido, otras tienen el cuerpito más globular, más chiquito. Entonces esas diferencias, ¿a qué se deben? ¿Al lugar, al sitio donde se ha encontrado? ¿Se sigue manejando estas 5, creo que son fases, digamos, que los había así denominado Red González, o eso ya ha quedado como más obsoleto?
Bueno, si me permiten la respuesta, sí, existe esas clasificaciones, y muchas veces las clasificaciones tienen en cuenta que unas piezas son más antiguas y otras más modernas, por eso algunas son de un color rojo, blanco y negro para las más antiguas, blanco y negro para las más recientes. También la variación de forma tiene que ver con las áreas donde fueron encontradas, pero de todos modos, ahora no me introduje de lleno en explicar, digamos, absolutamente todo, porque era dar un pantallazo general de la cronología como el hilo conductor, porque primero una cuestión de la demanda del tiempo. Interesante pregunta y se nota que estás metida en el tema. Ivana creo que fue la que preguntó. Así que bueno, pero también hay un espacio más adelante en esta diplomatura donde justamente se vuelve sobre la cuestión del arte en los objetos, y entiendo que ahí se va a entrar en detalle de estas cuestiones. Entonces, ahora era simplemente hablar de la cuestión cronológica y presentar un poco esta cuestión de las culturas, como una introducción. Así que bueno, no sé si respondo, pero sí existe la clasificación que decís y espero que se la vea un poco más adelante en esta diplomatura. Sí, gracias, profe. Sí, sí, sería interesante porque sobre todo, bueno, que nos debe pasar a muchos de nosotros que trabajamos justamente con objetos, con materiales, y que más allá de hablar de los contextos o de cuestiones, digamos, de periodo, siempre hacen hincapié en, bueno, en la iconografía o por qué tiene esta forma, y por qué tiene esos colores. Entonces, como para dar respuestas concretas, yo pensándolo en una cuestión muy didáctica que es el recorrido dentro de un museo, de una sala de arqueología, ¿no? Así que muchas gracias, profe. Gracias, gracias. Muy bien. Perdón, ahí como un Gusto. comentario para sumar, Ivana, pensando eso que decía David, ¿no? Hay seminarios más específicos de los objetos muebles, los objetos inmuebles, de la estética, de los diseños estilísticos. Nos vamos a ir adentrando a lo largo de la diplomatura en cuestiones más específicas sobre la parte artística, justamente, que es como el foco de la diplo, ¿no? El arte prehispánico. Hicimos como un pantallazo general estas primeras semanas para poder empezar a entender para gente que tal vez es la primera vez que se acerca a estas temáticas, incluso cuando hablamos de culturas arqueológicas y de pueblos, ¿no? Vamos a ir desandando un poco esos conceptos, esos caminos desde donde la arqueología fue construyendo ideas que bueno, después cada lugar, cada investigador, cada trabajador del arte prehispánico las ha ido desarmando y desandando desde otros lugares. Así que re interesante también pensando ya en los trabajos finales, incluso, que es un poco el seminario que me toca, hasta puede ser pensar en eso, ¿no? En construir el recorrido de un museo que te sirva para tu trabajo, la diplomatura. Claro, hola, profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Juan. Perdona. Mire, yo soy de Chamical, en los Llanos de La Rioja, y hace Sí. 2 años atrás localizamos cerámica aguada en muy baja cantidad, en estructuras construidas en pequeñas lomadas elevadas. Y el doctor Sebastián Pastor hizo un fechado de 800 después de Cristo. La verdad que nos pareció extraordinario porque hay muy poca información sobre los Llanos de La Rioja y no es tan frecuente que aparezca la cerámica aguada en nuestra región. Así que estamos muy contentos por eso. Sí, Sebastián está ahí avanzando con las investigaciones. También eso, ¿no? Hay áreas que no han sido investigadas de la misma manera que ha sido investigada Catamarca, que ha tenido como esa concentración que decía Ale al principio, por la riqueza arqueológica que hay, muchas investigaciones, y hay zonas en donde recién se está comenzando a trabajar y se van encontrando estos fechados que hasta te cambian las ideas iniciales de Res González o de otros investigadores. Ale, No, perdón, sí, querías decir algo. Los Llanos de La Rioja, precisamente, puntualmente, tiene un problema también de conservación de ambiente. Tiene una llanura y unos vientos que sí, es una cuestión más complicado, porque para la ciudad de La Rioja sí tenés agua de portezuelo y tenés ya tenés una cuestión mucho más visible
para los llanos. Así que hayan encontrado, que tengan un hallazgo para ese lado, sí, ya es todo un evento, definitivamente. Pero bueno, yo por el tiempo supongo que avancemos con el trabajo que tienen que hacer en grupos para que también puedan debatir y puedan hacer una bajada más reducida y no así en el montón que estamos acá. Así que yo creo que deberíamos avanzar en el trabajo que tienen que hacer los chicos y que tenemos que pensar todos. Bueno, la idea de a continuación es que ya tienen como los grupos armados. Si ustedes vieron en el aula virtual, ya tienen los compañeros con los que tendrán que trabajar, que son grupos de 5. En el aula virtual está puesto quiénes son. Ahora creo que Débora va a especificar en qué lugar y cómo entran. Tranquilos. Ahí están viendo, recién se enteran. Bueno, no se hagan problema, no, vamos por partes, no se preocupen. Vamos a hacer así. Vamos a trabajar en grupos. En el aula virtual tienen la información de lo que tienen que trabajar, igual se los voy a especificar, y Débora les va a decir más puntual cómo y dónde. No se asusten. Vamos a trabajar así, un poco como hicimos la vez pasada, con un poco de reflexión. Vamos a hacer la bajada de lo que dijo el profe David, vamos a hacer la bajada de lo que tenían que leer en el dossier. Había un video complementario también, había un artículo de Red González. Si no lo vieron en la semana 3, la idea es que ahora lo puedan ver un poco y puedan charlar, y también con todo lo que ustedes traen ya internalizado de sus propias profesiones, que también sirve como para hacer una mirada general de esto. Tienen una imagen que se les subió en la semana 3 como actividad, que es un vaso que tiene 3 personajes. Es una figura que está en un vaso central y que más abajo esa misma imagen está como desglosada. La idea es que en los grupos que ustedes tienen, armen un Google compartido y puedan reflexionar y puedan llegar a hacer una interpretación de la cronología y del grupo cultural al que pertenece estas figuras, este vaso y estas figuras que aparecen ahí plasmadas. Por un lado es esto, un primer acercamiento. No se priven de ver nada de todo lo que pueden apreciar en estos dibujos, y después hacer una llegada ya desde el material que tienen más preciso para ver el tema cultural y qué implica este vaso, a qué grupo arqueológico está asumido y todas las generalidades que puedan traer. ¿Sí? Más o menos se va entendiendo. Sí, creo que sí. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer a continuación. Los grupos están armados en el aula virtual. Van a tener que ingresar desde el aula virtual a los grupos, porque ya están especificados quién trabaja y no van a trabajar al azar como la vez pasada, sino que ya trabajan en sus grupos y que ya comparten comisión y que incluso ya han hecho debate con la actividad anterior. Hay que tener en cuenta 2 cuestiones que quizás los han confundido esta vez. La otra vez nosotros armamos grupos aquí adentro y al azar, ¿sí? Estuvieron con compañeros diferentes. Esta vez los grupos estaban armados en el aula virtual porque para un foro necesitamos tenerlos previamente conformados. En cambio, para el Meet no los podemos armar de esa manera como nos exige el aula virtual. Por eso tuvimos que hacer esta otra dinámica de generarles una sala a cada grupo y armarlas previamente. Por eso trabajamos diferente. Los grupos no son entonces los mismos con los que trabajaron la otra vez. Son los que están en esa hojita que dice tutores y comisiones, que está en la primera pestaña del aula virtual, que es la pestaña color roja, la que dice inicio. Ustedes se preguntarán ahora, ¿y cómo hago yo para entrar al aula virtual y que mi grupo vea lo que yo escribo en el foro? Bueno, eso está todo configurado, está todo fríamente calculado, ¿sí? Ustedes ya van a entrar y como por arte de magia, solamente el profe o la profe o las tutoras, Marianela y ustedes van a poder escribir y leer lo que hay en su foro grupal y nadie más. ¿Tá? Porque ya está todo configurado para que cada grupo tenga su espacio de trabajo, que es un foro. Bien, a mí me pasó que entré a otro grupo. No hay problema.
No hay problema, pero bueno. En el aula después virtual no les va a cuando pasar haga eso. ¿Cómo? En el aula virtual ya no les va a pasar eso, porque en el aula virtual ya está todo configurado para que solamente pueda entrar al grupo que tiene que entrar. Bien. Es más, ustedes van a ver la consigna donde están los vasos, donde Bien, están o los sea estudios que de con el evaluación, grupo que todo. trabajé yo hoy no voy a estar, tengo que buscar mi grupo. Sí, igualmente yo creo que las conversaciones que puedan haber Bien. llegado a tener les van a servir para poder hacer aportes a su grupo. Sí, sí. Por Bien. eso decíamos, si hay gente, por ejemplo, en el grupo 5, en el grupo, no, perdón, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 20 y 17, estaba Guadalupe sola, Andy sola, Emilia, bueno, todos ellos han estado solitos en sus salas porque no han estado sus compañeros. Le decíamos, bueno, si quieren venir acá a charlar un rato a esta sala o lo que sea, lo pueden hacer o ir avanzando con la parte individual de ese trabajo. Pero no se hagan problema porque ahora, una vez que ustedes ingresan al aula virtual y van a la actividad Somos Arqueólogos, al final van a ver que está el foro de su grupo, hacen clic ahí donde dice grupo 6, grupo 5, lo que sea, y empiezan a escribir. ¿Sí? Solamente ahí lo ven sus compañeros de grupo y los profes. Bien. Bueno, Mariana. en mi caso estuvimos con Perdón, Analía Miriam, Álvarez, las perdón, dos. Miriam, una aclaración más. Lo Sí. primero que tiene que ver el profe o la profe cuando entra al foro de ustedes Sí. es el documento del Drive, el Google Docs que crearon, porque es ahí donde van a estar escribiendo. Pueden ir como intercambiando en el foro, cada uno manda sus mensajitos, mira, a mí me parece que el personaje de la derecha dice tal cosa, el de la izquierda dice tal otra, pero finalmente lo que tiene que ver el profe es ese Google Docs con todo el texto que ustedes han escrito como si fuera un documento académico, es decir, un escrito prolijo, sin errores, con las consignas bien detalladas, los integrantes. ¿Quién crea ese Google Docs? Un miembro del grupo que maneje más o menos bien la tecnología, se hace cargo de crear ese documento, lo pega en el foro y ustedes tienen que entrar ahí a hacer sus aportes y a dejarlo bien para entregarlo el día jueves. ¿Está? ¿Se entiende, no? Más o menos. Hemos trabajado distinto esta semana, un poco más complicado. Bien, muchas gracias. En nuestro Igualmente, caso estuvimos con Analía Álvarez y nos faltó Evangelina, Anabel Anata y Laura Alvarado. bueno, no hay problema, sigan ahora en el foro, o ahora o cuando quieran, entren al foro y sigan En trabajando realidad con él. había entrado con Anabel, pero me dijeron que no era el grupo ese. Y que estuvimos en el otro grupo con Analía. Bueno, no hay problema, Bueno, no no importa. Ya no seguimos se en el otro. desesperen por entonces. eso, porque no hace a la nota, no se pongan, no se preocupen por eso. ¿Sí? Claro. Es una dinámica nueva que hemos probado y Sí. vamos a tratar de evitarla. De ahora en cuando adelante vamos a tratar de evitarla. No, pero han trabajado bien. Yo estuve dando vueltas Sí, por los grupos y Mariela, hubo un grupo donde una chica estaba sola, entonces precisamente le ofrecí que se pase, en otro que estaban dos. No importa, el tema era que reflexionen un poco y ver hasta dónde llegan y que después empiece el escrito, digamos. Tal Entonces cual. se cambió y han hecho un intercambio re bueno, aunque no sean del mismo Bien. grupo, para después plasmarlo. La idea era eso, digamos. Así que han trabajado bien, más allá de que la tecnología a veces Sí, no es bueno, a veces nos juega malas pasadas. mayor aliada, pero... Lo que pasa es que si uno tampoco se prueba cosas trabajo, nuevas, digamos. se queda siempre como en lo mismo, en esa clase positiva que estamos todos acá mirando. Bueno, tenemos ganas de probar cosas nuevas y vamos a tratar de hacerlo cada vez mejor. La vez pasada salió buena la dinámica, así que bueno, vamos a esta vez intentamos otra cosa y ya vamos a ir perfeccionándonos cada vez más y ustedes también en el transcurso de los módulos se van a ir acomodando cada vez más, así que aquí estamos, que es lo importante. Bueno, los módulo 3, que ya conozcan la tecnología, me van a a mí ya van para a el tuyo, ya para el tuyo la mismísima inteligencia artificial. Cuando lleguen al módulo 3 se van a enamorar de todo. Bueno, los dejo seguir trabajando, disculpen.
Igual sepan que Tal tienen cual. tiempo para seguir intercambiando de acá al jueves. Esos documentos que empezaron a crear hoy, los pueden pulir, los pueden debatir, los pueden volver a redactar, integrar las ideas de unos con otros para que después cuando entreguen el link final con el documento sea ese documento que ya fue producto del intercambio, de la conversación. Pueden acordar de volver a conversar si hace falta. Igual ya estamos casi en hora, yo veo que varios están pidiendo volver a los grupos, estaría bueno ya como hacer acá el momento de cierre, de integración, que compartamos uno por grupo de los que estuvieron trabajando un poco a ver qué conversaciones salieron, aunque sea unos 10 minutitos, y después ya se puede seguir trabajando de forma grupal. Si les parece, no sé chicas, David, Ale. Sí, empecemos con algunos, no sé quién quiere empezar con algún vocero para que nos comente, compartir alguna de las síntesis que hicieron, o las conclusiones que llegaron, o cómo fueron trabajando. Estamos deseosos de escuchar, así que Bueno, por favor. Sí. en el grupo 3 estuvimos trabajando, un gusto a todos, ¿cómo están? Estuvimos trabajando, ya habíamos generado previamente, algunos días atrás, el documento, y bueno, tuvimos la posibilidad con los que estaban presentes del grupo 3 de aportar, de dar las opiniones. Lo que hicimos nosotros en el grupo, en el documento primero, fue pegar las imágenes, aunque después cuando ya tengamos el documento final las sacamos, pero lo pusimos como para tenerlo visualizado permanentemente dentro del mismo documento. Y entonces a partir de esta visualización continua es que pudimos ir opinando, bueno, este símbolo tal cosa, este lo otro, nos parece, de acuerdo a lo leído en el dossier. Y ya fuimos generando como todas las partes de la actividad, lo que iba saliendo de cada una de ellas, y así estamos. Utilizamos la bibliografía enviada por el profesor y también otra bibliografía que estuvimos consultando complementaria. Bueno, muy bien, veo que han trabajado, pero ¿nos podría dar un poquito de la descripción, de la interpretación? Sí, claro, sí. ¿Quieren que comparta el documento? ¿Se puede compartir o lo charlamos nomás? No hace falta. Cuéntenlo para que sepamos a dónde llegaron, qué hablaron. Sí, en cuanto a la descripción de los personajes de la izquierda, nosotros pusimos que la decoración felínica fue casi obsesiva en la cultura de la Aguada y que denota la influencia de la cultura tiahuanaco, esto que por la cuenca del Titicaca y por el norte de Chile, por San Pedro de Atacama, y creemos que en este caso pareciera ser un felino serpiente. Fuimos al texto de Res González, que él afirma que no hay duda de que el arte de la Aguada fue esencialmente religioso, que tuvo como motivo central la figura felínica, que seguramente en sus aspectos tuvo que centralizar fuerzas naturales en relación con los ciclos agrícolas y con la fertilidad. Y también pensamos que la figura podría estar representando, sobre todo por lo que tiene en la parte superior de la cabeza, una pipa, sabedores de que en esta, como en otras culturas, hubo consumo de alucinógenos. Y por otro lado, una figura que se repite a menudo en la iconografía de la Aguada es la serpiente de una o dos cabezas, como parece ser en el caso de esta figura, ¿no? Después, en cuanto al personaje del medio, pensamos que, en principio estábamos en duda si podía ser el personaje de los dos cetros, pero nos faltaba encontrar un cetro, y nos tiramos más después al sacrificador, si asumimos que lo que está del lado derecho, lo que pende de la derecha, puede ser tal vez una cabeza cortada. La imagen nos generaba alguna duda, pero nos tiramos más a esta segunda opción. Y el personaje lleva una suerte de tocado o adorno, una nariguera también, y volvimos a pensar en Res González cuando decía que no sabemos si los sujetos representados en la iconografía de la Aguada son imágenes de deidades o si se trata en muchos casos de guerreros, que como la gran mayoría de los pueblos andinos, la Aguada o desconoció o no usó el arco y la flecha, los cuchillos y las hojas de hacha que tienen los personajes
debieron usarse, según Res González, en los sacrificios humanos. Entonces, podría ser la representación de un chamán o sacerdote en el momento de ofrecer un sacrificio. Al igual que en la figura anterior, el uso de alucinógenos pudo haber contribuido a estas creaciones como artísticas, fantásticas. Y el personaje tiene además la típica posición de los piecitos abiertos a lo Chaplin. Y en cuanto al personaje de la derecha, también se observa la representación felínica en el cuerpo y en una de sus extremidades, y también es notorio el tocado en la cabeza. Y otra vez volvimos a pensar en Res González cuando afirma que siendo la Aguada la organización, un señorío, como se nombró acá, o un cacicazgo, con diversos estatus jerárquicos, tanto a nivel sociopolítico o religioso, esos objetos suntuarios distintivos podrían haber sido usados muy frecuentemente, y a veces es difícil hacer la distinción si cumplían una mera función decorativa personal o indicaban un prestigio jerárquico. Según Res González, estas categorías están íntimamente unidas. Y en cuanto a la interpretación arqueológica general, bueno, pusimos que la cultura de la Aguada se desarrolló en el periodo medio, 650 al 850 después de Cristo, en las provincias de Catamarca, Valle del Gualfín y Belén, La Rioja y San Juan, y que su arte estuvo muy unido al simbolismo religioso. Entonces, siempre, según el texto de Res González, estas representaciones llegan a veces a simplificaciones muy abstractas, a veces increíbles y reconocibles, pero que uno tiene la posibilidad de seguir la secuencia, como en el caso de este vaso, de sus transformaciones, con la organización de nuevas figuras, con la estilización a veces extrema, y que esto permite distinguir distintos estilos. Entre esos estilos importantes, dice Rex, estaban los de Ambato, Portezuelo, Gualfín, Meridional, Ambato tricolor, y entonces teniendo en cuenta esto, creemos que la representación de ese vaso corresponde al estilo Ambato, cerámica negra, bien pulida y lustrosa, con diseño grabado en positivo, que refleja la cosmovisión andina y con figuras anatrópicas, que al decir de Rex González adquieren su verdadero sentido visual cuando uno las mira haciéndolas girar 180 grados. Entonces, las primeras son figuras formadas por dos mitades que al unirse crean, al ser vistas de frente, una tercera, a menudo de carácter fantástico. Y pensamos que este podría ser un vaso ceremonial o un quero. Bueno, hasta ahí nuestras conclusiones. Dayana escribió Terrible. un libro prácticamente. Excelente. Tremendo. Le sacaron trabajo a David. Sí, sí, muy bien. Muy buena la síntesis, sí, espectacular. La verdad que me deja contento que se haya podido hacer el trabajo, que hayan podido trabajar, porque vi que había muchas dificultades, bueno, aparte de lo que hay que hacer realmente, que era apreciar el arte indígena, interpretar y arqueológico, y bueno, por lo menos está muy... Se te está cortando, David, no sé si Sí, se se escucha medio escucha, pero cortado. se corta y no se escucha claro. Si no, podemos pasar a que cuente algún otro grupo más, por lo menos 2, 3 grupos más que puedan compartir, y después hacemos una devolución ahí final. Así que el grupo, hay varias manos levantadas, Ivana, Vanina, Belén, te veo levantando la mano, así que a la que quiera empezar a hablar. Bueno, yo he estado sola, nunca encontré mi grupo 15. Sí, que cuente alguna. Y acabo de mandar, viste, un link, pero es como una cuestión de prueba, es muy chiquito lo que he hecho, la verdad que bueno, discúlpenme, pero me pone un poco nerviosa esta cuestión de no encontrar el grupo, de no poder avanzar, bueno, en fin. Pero seguramente mis compañeras ya deben haber avanzado y bueno, me parecía a mí que capaz que lo que se puede hacer después en el mismo documento, obviamente de unificar hasta el día de la entrega. Así que me sumaré. Exacto, Ivania. Si es que han trabajado las demás de forma grupal, me sumaré después al aporte de ellos. Así es. No te hagas problema, que eso se va. La idea es que compartan y vamos a ir uniendo. Si ya se escribió algo, pasó en otro grupo que escribió un Word porque no sabía y bueno, ahí lo unió con los compañeros en el momento su Word con lo que estaban trabajando, así que no te hagas problema.
Vanina, Belén, lo que quiera compartir un poco de lo que... Hola. ¿Claro? Bueno. Hola, buen día. Hola. Bueno, no sé cuál. Belén. Te escuchamos, Sí. Belén, bueno, te escuchamos. Yo soy Belén Ahumada y estuvimos trabajando con el grupo 1. Y bueno, me gustó el tema del debate. Yo soy ceramista, entonces como que, digamos, un poco de la iconografía me era muy familiar, pero me gustó el debate que tuvimos en el grupo por el tema de, bueno, cómo lo ve otro, o sea, que tal vez no siempre es la visión que tal vez algunos lo que aprendimos algo, y bueno, estuvo bueno poder compartir con las compañeras. También hicimos el análisis del vaso, ¿sí? Muy parecido a lo que contó el grupo anterior, la compañera. Solo que bueno, por ejemplo, a mí lo que me impactó, ¿no? O sea, viéndolo con ojos, no sé, con lo que estuvimos leyendo las veces pasadas, ¿sí? Sobre el tema, no sé, lo digo porque me pasó eso cuando vi el vaso, ¿no? Esa serpiente que está, esa figura que aparece el personaje de la derecha, ¿no? Perdón, de la izquierda. Que lo relacioné cuando con ese video que vimos de los orígenes de la cultura azteca, que en el libro ese salían con cada uno salió de los que se fueron, digamos, a peregrinar, en esa peregrinación salía con un símbolo. Bueno, yo cuando lo vi me relacionó ahí a eso, no sé por qué, pero bueno, es una interpretación que me llegó así, no sé, en ese momento. Pero bueno, sí, todos los rasgos, todo lo que vimos, concluimos entre todos que es aguada, bueno, por todo el tipo de iconografía, por la repetición del tema del felino, ¿sí? El que me llamó mucho la atención fue el personaje, a mí más tal vez el de la derecha, ¿sí? El central, bueno, es como que dijimos, sí, estábamos discutiendo, o es de un sacerdote o es un sacrificador. Algunos una de las compañeras, por ejemplo, interpretaba que el central lo veía, yo por ejemplo veía un escudo con una cabeza cercenada y abajo con unos rasgos, con rasgos felínicos, con fauces felínicas, y ella interpretaba como un niño, ¿sí? Como tal vez a un niño que tal vez no iba a ser sacrificado, sino que parte de la lectura de eso que vimos que estaban representados con, bueno, que podían ser niños. Entonces ella veía veía eso en el vaso. Y en el otro, bueno, en la otra mano, sí, que podría ser como un cetro o un báculo, bueno, veíamos que sí, que tiene un ave, ¿sí? La representación de un ave en la parte superior. Y después el tema de la nariguera, así que en eso discutíamos si era un sacrificador o no, pero bueno, en eso estuvo bueno. Y después el personaje de la derecha, que es el que más me llamó la atención, ¿sí? Porque es como, no sabemos si es un personaje que está disfrazado o es una transformación, tal vez, y por el tema de, bueno, el tocado ese que tiene las cabezas felínicas opuestas, en los pies también, en algunos otros vasos aguados se ve el tema de las 4 cabezas de los felinos, otros personajes, y bueno, pero me llamó la atención la posición de las manitos, ¿no? Como, no sé, eso me llamó a mí la atención un poco de esa posición de las manos. Y la cara sin boca, o sea, como un rostro sin expresión. Así que, bueno, ahí quedamos. Es un personaje, pusimos como un personaje, pero bueno, no sabíamos cuál sería, ¿sí? Bueno, eso fue lo que más o menos charlamos así en grandes rasgos, y la discusión que fue con ese personaje central y el de la derecha. Buenísimo, Belén. Gracias. ¿Vanina? Sí, como para unirme a lo último dicho por Belén, y no repetir cosas que ya dijeron otras compañeras, sino una cosita que hablamos dentro de nuestro grupo del 22, y en particular justamente a la figura de la derecha,
yo les traje a colación el mito o la historia oral que se ha recogido, sobre todo en Catamarca y parte del norte de La Rioja, que Adam Quiroga habla del Uturunco, o del Runa Uturunco, que es este personaje mitad jaguar, mitad humano, que se transforma justamente. Entonces, bueno, hablamos un poco en el grupo de esta transmutación, de este proceso de transformación que tienen los seres en Aguada. No siempre es hombre felino, a veces puede ser algún otro tipo de transformación, pero la del humano felino es como la más típica. Y acá en el vaso como que se puede leer no solo como imagen por separado, sino como las tres imágenes al mismo tiempo en ese proceso quizás. Así que, bueno, ese sería el aporte para no repetir lo que ya han dicho otros. Gracias, Vanina. Nicolás. Hola, bueno, una percepción, yo también está en el grupo que mis compañeros no han podido asistir, así que lo trabajaremos la semana. Pero en cuanto al vaso o al recipiente, digamos, de cerámica negra incisa con pastillaje blanco, clásico de Aguada, digamos, yo soy de Aconquija y acá para el lado de Ambato hay muchos vestigios de Aguada, digamos. Y lo que yo observaba que es una secuencia, un planteo de un vaso ceremonial, digamos. Imagen, figura de la izquierda, veía que se simbolizaba, digamos, la medicina utilizada. Hablamos de medicina en cuanto a instancia cosmogónica de la cultura aguada, digamos. Yo prefiero hablar de cosmogonía más que de religión o ideología, en cuanto a conexión del pueblo con el territorio y esa conexión que tenía con los elementos del territorio. En relación a que plantea la bicéfala serpiente Amaru y proyección hacia el cielo en conexión con la entidad del cielo, y con la otra parte de la bicéfala, un felino o un draconiano, digamos, conectado con la tierra. Por ahí puede ser que toda la secuencia de la figura, la izquierda simboliza qué planta se utilizaría, la del medio sería el mediador, o sacerdote, si quieren llamarle, a mí me gusta decir más mediador, al ser una medicina, y el de la derecha, eso sería la ceremonia en sí, planteada en el momento del uso de la medicina. Y los báculos centro, quizás yo puedo leer el tema de la izquierda es un maíz con un ave, haciendo referencia al espíritu, y el de la izquierda por ahí se ve una cabeza, pero me gusta más pensar que hay una cuestión en las culturas andinas en general, que las medicinas buscan esta conexión de la mente con el alma, con el espíritu. Algunas de las enfermedades o trastornos son esa desconexión que hay entre la mente humana o la mente del ser con el espíritu del ser. Muchas veces las medicinas buscan ese juego de conectar o reconectar la mente y el espíritu en el ser mismo, para poder ubicarse en la comunidad. Entonces lo que leía, que bueno, espero compartir con los compañeros, es a la izquierda, en el vaso ceremonial se demuestra qué medicina, a la derecha el mediador, y al centro el mediador, y a la derecha el efecto de esa ceremonia en sí, como bien decía la compañera, del uturunco, que es ese momento en sí de la ceremonia. Esa lectura quería compartir. Gracias, Nico. Qué bueno, excelente, me encanta. Gracias. Muy bien. Las interpretaciones se van enriqueciendo. Sí, planteado de otro Muy lugar. bueno. Súper interesante. Sí, unas chicas ceramistas del grupo, no sé si 12 o 13, 14 también iban por ese lado, súper interesante. Por ahí, para no repetir lo que dijeron los compañeros, que la verdad que nos impulsa a leer mucho más. Se ve que los compañeros conocen bastante. No sé si observan una sonrisa destacada del personaje central, que me hizo recordar al dios del báculo, que viene, no sé, Chavín, Tiwanaco, ¿no? Y después también me llamó mucho la atención la presencia de las aves. No sé si en las extremidades inferiores había un rasgo de aves con rasgos felínicos, ¿no? Sí, es una pieza muy típica del centro de Catamarca, me parece, ¿no?
no estaría apareciendo este tipo de cerámica más al sur, en La Rioja, San Juan, ni en la zona de Tucumán o Salta, ¿puede ser? Si es algo típico del centro de Catamarca. Efectivamente, estimado, fue encontrada en el departamento de Andalgalá, de donde soy oriundo. Por eso la puse en consideración. Ah, qué bueno, profe. Eso te iba a preguntar yo, David. ¿Hay alguna publicación sobre el vaso? No, por el momento no. Bueno, capaz que sale de acá. Ahora, sí, efectivamente, enriquece las miradas sobre el arte impreso en ese vasito de la cultura arqueológica. Hay varias preguntas más en detalle de la medida del vaso, David. Bueno, debe tener aproximadamente de alto, en este momento lo estoy mirando, de alto tiene 15 centímetros y de ancho 8 o 10 centímetros, para que tengan una idea. Bien. Así. Es un vasito. Te preguntan si está en el museo. Sí. Sí, está en el museo. O sea que sí, se cuando se puede visitar, está en exposición. Cuando terminen un poco de seguir con los aportes, muy ricos, por cierto, muy interesantes, me gustaría por ahí hacer el cierre de lo que hemos visto nosotros aquí y con cómo lo estamos exponiendo en el museo. Bien, hay una mano más levantada, Mariel, y si querés, después de eso, David, hacer el cierre, porque ya estamos pasados de hora y hay mucha gente que se tiene que retirar, si bien queda la grabación. Preguntaban ahí del vaso, en este libro. No sé si lo ven. Sí. Ahí está. Sí, ese libro lo publiqué yo, pero me había olvidado. Disculpen. Figuran los datos, las medidas, después si quieren lo escribo en un mensajito. Eso no era. Sí. Soy un poco distraído. Ahí preguntan el nombre del libro, Mariel, si lo querés leer. Andalgalá milenaria. Ahí está. 50 años del Museo Arqueológico Provincial Samuel Alejandro Lafone Quevedo. Es un libro que seguramente lo consiguió aquí en el museo, porque es para el visitante del museo. La única forma de conseguirlo es viniendo al museo de Andalgalá. Bueno, ¿se me escucha bien ahora? Si se me escucha, hago una devolución un poquito de lo que... Sí, David. Bueno. Hace devolución, cierre, dale. Bueno, antes que nada agradezco a Diana, Belén, Vanina, Nicolás y Juan por los aportes, que sintetizan, supongo, que el aporte de mucha otra gente también que estuvo trabajando con ellos. Yo veo que por lo menos el ejercicio fue hecho de forma genial, porque estuvo la creatividad personal, la mirada individual, pero también estuvo acompañada de la lectura que se había sugerido se lea, que bueno, por supuesto hay mucha más bibliografía, pero parecía un poco que se explica y recargarlo en una semana con mucho. Entonces, perdón, David, se te vuelve a cortar. Se te vuelve a cortar. No sé si querés desconectar uno de los Meet o apagar la cámara y capaz que ahí se escuche mejor. Apagué todo. Ah, bueno, se corta. Ahí, bueno, ahí me saco. Ahí me fijo. Sí, ahí puede ser. Veamos si ahí puede ser. Veamos si ahí puede ser. Bueno, no sé en qué parte quedé, pero agradecía enormemente las aportaciones que hicieron todos los que estuvieron, que seguramente resumen un poco de mucha otra gente que estuvo hoy en clases. Me estoy muy satisfecho con el hecho de que se puso la creatividad en juego individual, la discusión en grupo y por supuesto también en base a la lectura del material sugerido y de lo que venimos hablando. Quizá eso también impulsa a leer cosas o induce a la interpretación también, ¿no? Pasa eso. Por ahí vemos felinos donde no son tan claros los felinos también.
pero bueno, interesantes las miradas. Y aquí en el museo, nosotros justamente este vasito lo interpretamos. Por supuesto, yo lo tengo al físico, lo tengo a disposición, lo tengo aquí, y lo hemos interpretado como lo que dijo una compañera, Vanina, de Pantoja, y esta cuestión de la transformación, digamos, la deidad con cuerpo de serpiente, una cabeza felínica, después el sacerdote con un báculo que tiene una síntesis de algo zoomorfo, pero también vinculado a lo agrícola, porque parece también una mazorca de maíz. En la otra mano, un niño o una estatuilla de cerámica, no lo sabemos bien, y el otro personaje, el que se encuentra hacia la derecha, ya la síntesis de los dos personajes anteriores, de la deidad con el sacerdote, y esta cuestión del runa auturunco que bien mencionara Vanina. No he pasado bibliografía en relación a eso porque quería escuchar un poco el trabajo y la interpretación de los compañeros, y bueno, crean que abren horizontes, me abren también a nuevas explicaciones, un poco los aportes que escuché hoy en clases. Así que yo agradezco mucho y felicito el trabajo y espero ver esos resúmenes colgados en la página cuando sea. Espero se me haya escuchado bien y no entrecortado como venía siendo. Bueno, Sí, se te escuchó bien, hasta, Martín, re bien. Ahora sí. bueno, hasta aquí mi aporte y bueno, felicito y fue muy lindo volver a compartir con todos y todas. Dejo a algún compañero que quiera hacer el cierre del encuentro. Bueno, no más que agradecerles por la presencia, por estar, es re importante, se dan ahí los espacios nutritivos. Mejoraremos la dinámica para que no haya gente sola en los grupos y seguiremos trabajando para que la diplomatura sea más llevadera, más dinámica, o que no sea más fácil con el paso de los días ir aprendiendo cómo trabajar en la plataforma. Así que quedo atenta a cualquier duda. Ahí ya publiqué o cronometré un aviso para que los compañeros que no pudieron estar presentes se sumen y los busquen al resto del grupo para sumarse al trabajo grupal y la entrega de la actividad 3. Así que cualquier cosa me consulta. Gracias a todas y a todos por estar. No sé, chicas, si quieren sumar algo más, si no nos despedimos hasta acá. No, ya redondeado nos despedimos todo, la verdad y esperamos los aportes en el foro. Y yo les quiero decir que ya está la presentación subida al aula, la que hizo el profe. El PowerPoint del profe ya está en la pestaña de la semana 3. Buenísimo, Mari, gracias. Bueno, saludos, buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de... Chao. Gracias. Adiós. Chao, buen fin de. Un gusto. Chao. Buen fin de semana, un gusto compartir con ustedes. Gracias por todo. A ustedes, saludos, chicas. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.